Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer compras en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y que tus productos, o sea, tus compras lleguen directamente a Cuba. Este es un método realmente fácil que ya lo he usado varias veces y los he usado con varias compañías diferentes. Pero hoy te traigo una que para mí es la más sencilla y la que tiene uno de los precios más accesibles. Esta compañía se llama WeShipU y básicamente es un casillero virtual. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué es un casillero virtual? Pues para responder tu pregunta te diré que un casillero virtual es una empresa que te da una dirección física en un lugar que tú no vives y así podrás recibir diferentes productos, ya sea paquetería, compras en línea, correspondencia, en esa dirección que ellos te proporcionan y tú luego vas a poder enviar todo lo que recibes ahí a tu domicilio real, o sea, donde tú vives de manera física, o sea, en este caso, aquí en Cuba. Y bueno, me imagino que te estarás preguntando que eso debe ser un servicio súper caro, que para pagarlo debe ser un enredo, y realmente no es así. Las tarifas de envío son más económicas que tú hacer las compras a través de una persona que se dedica a eso aquí en Cuba. Todos sabemos que aquí en Cuba hay personas que se dedican a hacer compras en Shein, en Temu, por encargo y te cobran 9, 10 dólares la libra aproximadamente. Bien, lo que voy a hacer es que les voy a dejar el link de registro en un comentario anclado o en la descripción del video. El registro realmente es bastante fácil, no tiene nada del otro mundo, es como registrarse en cualquier otra aplicación. Simplemente con el correo electrónico, poniendo una contraseña segura, es suficiente. Y bien, vamos a abrir la aplicación para vean su interfaz y cuál es el procedimiento una vez que reciban los productos en el casillero, hacer el envío a Cuba. Es esta que se llama WeShipU, simplemente la descargan de la Google Play Store y hacen el proceso de registro. La verdad que la aplicación tiene una apariencia bastante bonita y es bastante fácil de utilizar, no tiene nada del otro mundo. Aquí cuando te abre vas a poder ver el nombre tuyo con la dirección del casillero. Esa dirección es para que envíes todas tus compras ahí. Simplemente es copiar y pegar en la tienda que vayas a utilizar para hacer las compras. Tiene otros servicios como enviar recargas, enviar remesas y demás. Al que le conviene esto, no sé, pero yo realmente no utilizo nada de esto. Aquí en los ajustes puedes añadir las direcciones de envío, o sea, la dirección tuya física aquí en Cuba para que tú recibas los paquetes. Puedes añadir la dirección tuya o dirección, en este caso también, de a quien tú le vayas a enviar los paquetes. Dirección real, número de teléfono real, señores, todo al 100 para que te lleguen las cosas sin problema. Si le das al más te van a salir varias opciones como el casillero, los envíos o hacer el tracking de los paquetes. Tú le das simplemente a los envíos, le das rastrear envío y te dice exactamente en qué fase se encuentra. En este caso ese paquete que yo envié dice que llegó a las instalaciones del transportista, es decir que en cualquier momento me lo pueden traer. También si le das a la parte de casillero te va a decir todas las cosas que tú has recibido en el casillero, y si le das en la parte de almacén te van a salir los productos que tienes en ese mismo momento en lo que es el casillero. Esto es útil para ver las cosas que te han llegado, por supuesto, y hacer más o menos un cálculo de cuánto te va a costar el envío de todos los productos a Cuba. Y esto es una de las cosas que más me gusta de este casillero. Una vez que te llegue el paquete, ellos te suben una foto del pesaje real que tiene el paquete que recibiste, del peso real, y te suben fotos del producto. Aquí sí no hay invento como otros casilleros, que esto es súper transparente. Esto es una de las cosas que más me gusta. También lo que te beneficia de aquí es que puedes ver el peso real y puedes hacer un cálculo aproximado de lo que te va a costar el envío del producto. En este caso yo me pongo aquí 10 dólares en caso de enviar solamente esta batería, que realmente entre más cosas tú envíes, más pesos tenga, el envío te va a salir mucho más barato. Si envías 2 libras, el costo te va a salir lógicamente súper caro. Pero una vez que añadas todas las cosas que tienes en el casillero, el costo se reduce considerablemente, o sea, el costo por libra. Y para hacer el cálculo de lo que te va a costar el envío, simplemente le vas dando todos los productos donde dice calcular costo de envío
y una vez que los tengas todos señalados le das a mostrar precios de envío. Yo lo voy a ir haciendo aquí para que ustedes vean aproximadamente. Él te hace un cálculo de las libras que tienes en total. Una vez que ya lo señales todo, le das a mostrar el precio de envío, país destino Cuba, la dirección de la persona que tú se lo vas a enviar aquí. Si no, le das a añadir una nueva dirección y la añades. Bien, una vez ya añadida la dirección, te va a salir el precio aproximado de las cosas que vas a enviar, y como puedes ver también puedes poner un seguro. Si arrastras para abajo vas a ver todos los que has recibido al casillero que lo añadiste, y te sale tanto para escoger envío marítimo o envío aéreo. Tú puedes escoger entre las dos opciones la que más quieras, ¿no? Yo le doy a envío aéreo, le doy a crear o cancelar. En este caso le vamos a dar crear para ir directo a hacer el pago. Esperamos un momento, ya nos notifica que nuestro paquete se ha incluido un envío. Solamente tenemos que darle a lo que es la opción que dice pagar, seleccionar el método de pago, escoges ahí por qué vía quieres pagar. Puedes pagar usando una tarjeta Visa o Mastercard virtual o física, la que tengas a mano, o puedes pagar directamente con tu cuenta de CubaPay. Si no sabes qué es CubaPay, aquí en el canal tengo un video, te lo voy a dejar por aquí en alguna tarjetita. Yo en este caso voy a utilizar pagando con una tarjeta Visa. Simplemente selecciono el método de pago y le doy continuar. Bien, ya casi tenemos hecho nuestro envío. Ahora lo único que nos quedaría sería pagar. Para eso simplemente déjame eliminar estas notificaciones. Vamos a darle en la parte que dice envíos a los que tenemos pendientes, que son los que no hemos pagado. Le vamos a dar al envío para ver los detalles. Simplemente te va a decir todos los paquetes que tienes añadido y demás. Es como un resumen general. Y bueno, vamos a proceder al pago. Simplemente le damos a seleccionar método de pago, escogemos la tarjeta con que queremos pagar o la añadimos y le damos a pagar. Es así de sencillo realmente, solo te vas a tardar un segundo en hacer el pago. Y bien, ya hemos hecho el pago con éxito. Y bueno, algo que se me había escapado es que las personas que no tienen tarjetas Visa o Mastercard pueden adquirir una virtual. En el canal hay videos al respecto sobre tarjetas Visa y tarjetas Mastercard. También se las voy a añadir en unas tarjetas aquí en este video para que lo tengan en cuenta. Esta empresa generalmente se tarda entre 10 y 15 días en hacer los envíos de forma aérea. En modo marítimo no lo he probado realmente, pero debe tardar un poco más. Pero bueno, me parece que el modo aéreo es bastante económico, en $5, 5 y algo la libra, en dependencia de las libras que mandes, hasta $4 y pico, es bastante rentable. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirme en mis redes sociales o simplemente dejarme un comentario. Saludos y hasta la próxima.